¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos a Mesa Central Digital en este día viernes 27 de marzo. Vamos de inmediato con el presidente José Antonio Kast porque está en medio de una alocución ahí. Vamos a ver esa actividad. Bien de Teresa y habla bien de la empresa. Así que volvamos a confiar en Chile porque Chile vuelve a crecer. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Bueno, y ahora, como nosotros llegamos en Walmart Chile para quedarnos... Vamos, ahí teníamos entonces al presidente de la República. Estaba en medio de una actividad. Es la primera piedra de la ampliación del centro de distribución Lo Aguirre. En eso estaba. Y dijo varias cosas interesantes. Respaldó a la ministra Mara Cedini. Dijo, gracias, Mara, por tu trabajo acucioso. Y respecto de las protestas, dijo, háganlo en calma, no destruyan. Fue parte de los puntos que hizo entonces en medio de esta actividad. Hablaron hace un ratito también desde el Palacio de la Moneda, pero ahora sí les doy bien la bienvenida a esta edición de Mesa Central de día viernes, cuando hay 19 grados en la región metropolitana, 19,3. Para ser bien específicos, vamos a llegar a máximas de 28 en este día viernes. Y tenemos también 26 grados para Arica, 24 para Iquique, tenemos 22 de máxima para Talca, 18 en Temuco, y ya más al sur tenemos lluvias en Coyhaique y una máxima de apenas 13. Es parte del pronóstico, vemos ahí también las imágenes de las cámaras de control de tránsito. Yo no sé por qué no los escucho, chicos, no escucho nada de fondo, les cuento. ¿Qué más? Vamos de inmediato con nuestra pantalla dividida y los temas de esta jornada. Ahí está entonces la pantalla dividida. Hoy día es un programa de viernes, así que vamos a estar abordando también los temas que fueron noticias durante toda la semana, pero por supuesto hay contingencia, tenemos la marcha ahí, los efectos del alza y la activación de las manifestaciones. Ese es un primer gran tema. Vamos a hablar de lo que ocurrió durante esta jornada, pero también lo que pasó ayer. Flancos abiertos del gobierno. Ministra vocera, bueno, lo abordó recién el presidente, dio todo su apoyo a Mara Cedini en medio de críticas de cómo se ha manejado la comunicación del gobierno. ¿Qué pasa también con la ministra de Seguridad Pública? Y por supuesto, este flanco con Contraloría. Hay quienes también han salido a defender, dicen esto era más bien una figura, el hablar de quiebra. Se interpretó muy literal, otros dicen no corresponde. Llegó el Frente Amplio también hasta Contraloría para poner una denuncia. Van por carriles paralelos este oficio de la Contraloría y lo que ingresó entonces el Frente Amplio. Vamos a estar hablando sobre eso. Y por último, las definiciones judiciales también durante esta semana. Lo que pasa con Nicolás Maduro en Nueva York, lo que pasó con Nicolás Cepeda en Francia y además esta condena también perpetuo calificado para los hermanos Antigüén, en el caso ahí de los 3 carabineros en la Araucanía, de este asesinato. Un fallo importante que se da ayer con la reacción, por supuesto, de la institución de carabineros, pero también lo que han dicho desde el Ministerio Público. De todo eso vamos a estar hablando durante esta jornada. Son las 11:13. Les vuelvo a dar la bienvenida y vamos de inmediato al primer tema. Tenemos entonces la manifestación estudiantil de ayer, porque ha puesto tensión en el gobierno, en el oficialismo. Fue una marcha, dicen las fuentes ahí oficiales, hay quienes siempre pueden decir que es más, que es menos, nunca hay mucho acuerdo respecto de los cálculos, pero en lo oficial son 3.500 los estudiantes que ayer salieron a las calles y terminó con 14 detenidos esta manifestación. Hubo desvíos también, cierre de algunas estaciones de metro a ratos, desvíos de tránsito y también el enfrentamiento de algunos pocos con carabineros. Hablaron ayer desde el gobierno, hablaron autoridades, hicieron balance también al respecto. Y había una advertencia importante desde el punto de vista de los mismos estudiantes, que también hicieron el balance y decían, vamos a estar atentos a los movimientos del gobierno de José Antonio Kast. Parte de la argumentación que entregaban ayer es que esto tiene completa relación con el alza y dicen, la postura de los estudiantes es, seguimos pagando las consecuencias
en algo que se entiende que tiene un contexto internacional, pero siempre las consecuencias las pagan los mismos. A eso apuntaban. Ahora hay una respuesta también. Hablaba ayer el ministro de Transporte, Luis de Granch, que decía, se puede entender las manifestaciones, pero acá hay que cuidar también el transporte público, hay que cuidar que cuando se cierra el metro, cuando hay cortes y desvíos, también se perjudica a las mismas personas que se dicen están defendiendo. Serán los argumentos que habían durante la jornada de ayer. Vamos a revisar, de hecho, parte de ese balance que hacían los estudiantes, en particular ahí lo hicieron desde la Universidad de Santiago, si no me equivoco, pero se juntaron las distintas organizaciones, distintas universidades, la ACES, la CONFECH, FEUSACH, para dar este balance. Escuchemos lo que decían. Nosotros como estudiantes sabemos que el problema en este país no es la falta de recursos, sino quién los tiene. Seguiremos alzando nuestras banderas de lucha históricas del movimiento estudiantil, la gratuidad universal, la condonación de las deudas educativas y el alza a la beca Junaep. El alza de los combustibles es solo un gran ejemplo de cómo el gobierno sigue beneficiando al gran empresariado, mientras nosotros como pueblo seguimos perdiendo. Hacemos un llamado a los estudiantes a seguir articulándose y movilizándose, porque estaremos alerta a cada movimiento que haga el gobierno de Kast. Bueno, dicen, vamos a estar atentos a cualquier movimiento que haga el gobierno de José Antonio Kast. Ahí hay un punto. Y ojo que también ayer, a propósito de esto, en CNN, Mónica Rincón estuvo entrevistando al senador Cruzcoque, que da una frase que hoy día ha sido recogida por hartos medios, que dice: eran 20 o 25 gatos que van, salen y arman un pequeño escandalillo que se disuelve rápidamente. Esa fue su interpretación de la manifestación. Ahora, también reconoció que es legítimo el derecho a manifestarse y expresar su descontento, pero no de destruir. Ahora, también dijo que hay sectores que buscan reinstalar escenarios pasados de discursos odiosos. También fue crítico con la comunicación del gobierno actual. Dijo: hay que salir de la lógica de campaña. A propósito de lo que vamos a estar abordando y lo que conversamos toda esta semana, esos errores también comunicacionales, que no es primera vez que desde el mismo oficialismo salen a decir, ojo que quizás no se está haciendo muy bien la comunicación. Pero llama la atención la frase, ¿no? Eran 20, 25 gatos que van y salen y arman un pequeño escandalillo, dijo. Entonces, vamos a revisar la respuesta también desde el gobierno a propósito de esta manifestación. Bueno, el transporte público de Santiago es de los que no ha visto afectado ni su calidad de servicio ni su tarifa y se ha comprometido hasta fin de año. Por lo tanto, estas manifestaciones que afectan principalmente a las familias más pobres, que afectan a aquellos que hacen los viajes más temprano, que llegan más tarde a sus casas, a mí me parece que es un abuso. Y nosotros como gobierno no lo podemos aceptar. Como gobierno no lo podemos aceptar, dice también, así que hay posturas claras desde ambas partes, ¿no? Saludamos también a quienes nos están viendo hasta ahora en el chat, en nuestra transmisión. Recuerden que estamos a través de YouTube y que en el FM, en el 103.3, está Andrea Rivera con Lo que marca la mañana. Bueno, les decía, lo que viene ahora y también genera mayor tensión y pone alerta al gobierno es que viene el domingo el Día del Joven Combatiente, la conmemoración. Iba a ser entonces la primera para el gobierno de José Antonio Kast, domingo 29 de marzo. Entonces hay quienes ya han dicho, ojo con lo que pueda ocurrir durante la jornada. Habían diputadas oficialistas, Camila Mora de RN decía que advertía de un posible uso político del alza de los combustibles en el Día del Joven Combatiente. ¿Qué más? Francisco Rego, también de RN, decía que acá la verdadera democracia se construye con respeto y orden y no con fuego ni piedras. Pero desde el Partido Comunista, Luis Cuello, por ejemplo, decía que está bien que los gobiernos tienen la obligación de resguardar el Estado de Derecho, pero dice, yo creo que hay que resguardar acá también que se pueda ejercer libremente el derecho a reunión o la libertad de expresión. Ahí están posturas también desde el punto de vista parlamentario a las manifestaciones y a estas organizaciones que hemos visto también tener más presencia durante los últimos días.
En medio de esto, durante esta mañana, hace un ratito atrás, el gobierno lanzó un comité para monitorear la crisis del petróleo. Lanzó este comité, son varios ministros, precisamente para abordar el contexto internacional. Esto aprovecho de contarles que Donald Trump aplazó también por 10 días su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Hormuz. Entonces, ahí hay un tema también a nivel internacional, los mercados también no han reaccionado bien durante esta jornada. Los distintos anuncios sigue como al alza, ¿no? el petróleo. Entonces, desde el gobierno lanzaron este comité para ir monitoreando lo que ocurre. Vemos ahí el ministro de Transporte, la ministra vocera, la ministra de Energía, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también es parte de esta instancia. Se abordaron las medidas que ya han anunciado como gobierno. Y por supuesto, más de la contingencia. Por ejemplo, el ministro habló del transporte en Semana Santa. Vamos a estar hablando también de eso en el próximo bloque, porque ya hay un plan, ¿no?, para esa salida. Aunque muchos dicen quizás no sea tan masiva, porque está más caro salir en auto. Y abordaron también las medidas de contingencia. La vocera insistió en que esta era la opción que había, que el alza de combustible no es un alza tampoco, dijo, no se están subiendo los precios, sino que se está pagando el precio real. Eso finalmente, e insisten que como gobierno están trabajando entonces para entregar soluciones sobre las críticas al manejo comunicacional. Habló el ministro Alvarado. Vamos a ir con eso en un ratito, pero para hablar también de este contexto internacional, de este comité también que lanza el gobierno, aprovechemos porque en nuestro RATPAC esta mañana la mesa de editoras estaba Paloma Ávila y abordó también las externalidades del conflicto en Medio Oriente. Vamos a escuchar la reflexión ahí, el reporteo también de Paloma Ávila. ¿Habrá querido Donald Trump empujar a las energías verdes? Me pregunto yo. Poco probable. Francamente lo dudo. Pero una buena pregunta se abre para el gobierno de Chile. En el intento de mejorar el escenario de la crisis para personas y para el país, ¿están pensando en medidas que puedan aliviar la carga económica y aumentar la independencia de los fósiles? Las respuestas son contradictorias si vamos a los hechos, porque junto con la anunciada apertura de una línea de financiamiento en Banco Estado para facilitar el cambio de la flota de taxis y colectivos hacia la electromovilidad, ¿recuerdan esa medida que fue anunciada? Sí, claro. Todas las otras más bien apuntan a la subvención de los combustibles fósiles. Si pensamos a mediano plazo, también hay otro punto que recalcan en el mundo renovable, y es que el ministro de Obras Públicas acaba de anunciar la paralización de las obras de ciclovías en el eje Alameda por problemas de financiamiento. Eso te iba a decir también cuando hablaste de la bicicleta, porque el gobernador Claudio Rego también estaba muy indignado con la reacción inmediata y el llamado a revisar la decisión de Claudio Rego, y también la reacción inmediata del alcalde de Estación Central, que sabe que estamos avanzando en esa línea, porque ese eje hoy, de acuerdo a los datos del académico de la Universidad Católica Ricardo Urtubia, tiene hoy una circulación de 6.000 personas al día. O sea, no es que pase poca gente hoy día por la Alameda en bici. Esta semana, una excelente entrevista que hiciste tú, Iván, con el economista Claudio Agostini, planteaba... Solo lo dice porque estoy aquí. Y porque Claudio es un gran entrevistado. Gracias al entrevistado. Planteaba la enorme oportunidad que abren las crisis para sincerar y ordenar, por ejemplo, los precios del diésel, avanzando, decía, paulatinamente a soltar la subvención y de esa forma dar señales donde el mercado se alinee con las circunstancias en las que estamos. Bueno, buscar soluciones donde el mercado se alinee, sea Paloma, en ese análisis. Yo les contaba recién, ¿no?, que se hizo este aplazamiento por parte de Donald Trump para reabrir el estrecho de Hormuz. Un lugar por donde pasa mucho más que petróleo. Además, hay que tener ojo también con eso. Se pospone entonces el ultimátum hasta el 6 de abril. Eso es lo que ha comunicado también Donald Trump a través de su propia red social, Truth Social. Pero pese al nuevo aplazamiento, entonces no hay una mejora. El petróleo volvió a subir durante esta jornada. Superaba los $110 por barril. Hay que ver, siempre va fluctuando durante el día, pero llegó a eso por lo menos durante las primeras horas de la mañana. Y celebraba así Donald Trump que Irán dejó pasar 10 buques por Hormuz. Ahora,
a nivel internacional, la cumbre del G7, por ejemplo, dice que lo que está haciendo Irán es tener como rehén a la economía mundial con este cierre del estrecho y con las medidas que está tomando. También fue tema durante esta mañana en Mesa Central con Iván Valenzuela para los columnistas. Daniel Mansuy habló precisamente del estrecho de Hormuz y todo lo que por ahí pasa, además de petróleo. Si uno mira con un poco más de atención, digamos, lo que está pasando en el famosísimo estrecho de Hormuz, donde pasa petróleo, pero también pasan muchas otras cosas. Pasa helio para producir chips, pasa aluminio, pasan insumos para producir plástico, pasan fertilizantes de todo tipo, y hay mucha preocupación porque lo que más vemos, por supuesto, es el petróleo, y ya vimos todo, digamos, las bombas de bencina que ya se produjo el alza, pero esto puede producir un shock sistémico mucho más amplio en muchas otras áreas. También ocurre que como se levantó el embargo sobre el petróleo ruso, los rusos están juntando dinero a mano llena y tienen planificado tener una ofensiva pronto en Ucrania. Por tanto, esto tiene, en el fondo, ¿qué quiero decir? Lo que hizo Donald Trump estaba pensado y diseñado para producir un efecto rápido en no más de 2 o 3 semanas. Se le alargó y produjo un desencadenamiento de causas y efectos de otro tipo que no puede controlar. Hoy día el poder de negociación parece estar en manos de Irán. Al revés de hace algunas semanas, Trump no tiene cómo salir de ahí hoy día. Israel, todos sabemos que tiene unos objetivos que son distintos a los de Estados Unidos y sigue presionando por sus propios objetivos porque en su ponderación el precio del petróleo es más bajo que para el resto de todos los países del mundo. Y por tanto, esto parece abiertamente haberse leído de las manos a Donald Trump y simplemente para decir que esto podría durar, para volver a la realidad chilena, más de lo que nosotros querríamos, porque no se ve muy bien cómo podría zafar Trump de una humillación que él la quiere evitar a toda costa y que los iraníes lo saben porque quieren humillarlo, porque por ahora tienen el control de la manija. Ahí estaba entonces el análisis de uno de nuestros columnistas de esta jornada. Vamos a ir con, por supuesto, también Lucía Damer, que era la otra columnista más adelante. Vamos a ir a una pausa a propósito de lo que viene más adelante. Les decía, nos quedan todavía 2 grandes temas y vamos a estar hablando de situaciones internacionales, de lo que pasa también internamente y de los temas que fueron los más relevantes durante todos estos días. Un balance completo para que empiecen también informados el fin de semana o para que descansen. Se quedan informados hoy día, descansan el fin de semana de tanta noticia que hemos visto estos días. Vamos a la pausa y volvemos en Mesa Central Digital.
Son las 11:30 en punto. 11:30 en punto. Estamos haciendo Mesa Central Digital en este día viernes 27 de marzo. Un 27 de marzo también se lanzó el Future Nostalgia de Dua Lipa. Está cumpliendo 6 años ese álbum pandémico. Así que sí, tenemos efeméride de día viernes. ¿Qué más les voy a contar? Vamos a esta semana difícil, ¿no? Para el gobierno. Vamos al segundo gran tema y estas críticas por... Algunos decían un desorden comunicacional. Hoy día respondió directamente a esa frase el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Pero, claro, tuvimos varios flancos para el gobierno. El más grande, sin duda, la reacción al alza de los combustibles. Vimos las protestas hace un ratito. Vimos también donde incluso desde el mismo oficialismo han dicho faltó quizás un mayor paquete de medidas para también ir sustentando esto. Desde la oposición insisten en que efectivamente faltan más medidas, ahí hay un consenso mucho mayor. Y tuvimos entonces la polémica por el Estado quebrado, ¿no? El posteo sobre el Estado en quiebra causó y abrió un flanco importante porque aparecieron expertos, aparecieron también exministros más cercanos, ¿no? al oficialismo, incluso como Ignacio Briones, que estuvo acá en esta silla en la silla del lado, aquí estaba Iván, en la silla del lado, durante esta semana para hablar precisamente de este posteo que él también hace en respuesta, donde dice, no se puede estar hablando de Estado en quiebra. La presidenta del Banco Central también, y otros que han defendido, ¿no? Que han dicho era más bien una figura, era una expresión. No querían decirlo tan así, no es lo mismo que dar una cifra puntual, un poco en defensa también de la postura del actual gobierno. Otros dicen es simplemente inaceptable y hablan de plano de estar mintiéndole a la ciudadanía. Bueno, la Contraloría ofició a la vocera de gobierno, a la ministra Mara Cedini, porque son posteos, ellos están a cargo también de la comunicación, ¿no? Y pide entonces los antecedentes. Ahora, no hay un pronunciamiento todavía de la Contraloría, simplemente es un oficio y piden datos. Piden ahí antecedentes, quiénes están a cargo, por qué aseveran esto. Hoy día en la mañana en Mesa Central comentaban también una carta de Pedro Anguita en el Mercurio, en donde dice que un poco quizás se excede también, desde el punto de vista de la libertad de expresión, la Contraloría, con pedir también todos estos antecedentes. Hay debate para entrar ahí en esa materia, sin duda, pero en lo concreto ha recibido entonces críticas por esta expresión el gobierno, incluso fuego amigo, el conocidísimo fuego amigo. Por ejemplo, Diego Talper, que dijo también hace unos días que ojo con las comunicaciones, la atención se pone sobre la ministra que ven ahí en pantalla, Mara Cedini, y hace un ratito escuchábamos al presidente de la República dar su respaldo. Dijo, muchas gracias Mara Cedini por tu trabajo acucioso. Así que ahí también hay un apoyo para la vocera. Vamos a revisar, porque el Frente Amplio llegó hasta también la Contraloría para esclarecer aquí las responsabilidades. Porque en medio de esta polémica aparece el jefe de los asesores, Cristian Valenzuela, a decir, esto fue error mío. Porque la comunicación exterior, o sea, para estos posteos, estas gráficas y también el video, se utiliza el término Estado en quiebra, pero también se había utilizado en minutas filtradas. Entonces, dicen, acá no se podía echar la culpa solo a los de redes sociales, ¿no? Esto, si estaba también en las minutas internas, es que precisamente era algo que el gobierno estaba comunicando. Entonces aparece Cristian Valenzuela y dice, el error es mío, lo asumo, esto en interna, no aparece en ninguna declaración a la prensa de manera directa, pero hay quienes asumieron el error. Llega el Frente Amplio a la Contraloría para decir, queremos establecer y que se investigue bien quiénes son los responsables, porque dicen esto es grave. Ellos no comparten para nada esto de que tiene que ver con una interpretación, sino que dicen esta aseveración a través de las redes de gobierno es grave y queremos sentar un precedente. Escuchemos parte de lo que decían en su llegada a la Contraloría. La Contraloría solicitó información al ministerio respectivo, no ha iniciado un procedimiento sumario propiamente tal.
Con esta denuncia nosotros estamos activando el rol fiscalizador que tiene la Contraloría, que resguarda el buen uso de los recursos públicos, pero también resguarda el control de legalidad, ¿verdad?, sobre los actos de la administración. Entonces, claro, son dos caminos que van en paralelo. La Contraloría, por su parte, la iniciativa propia, solicita información, porque hay una jurisprudencia larga en este sentido, pero nosotros además queremos hacer efectiva la responsabilidad institucional, administrativa y política que se corresponde de los funcionarios responsables, ¿verdad?, de este bochorno. Como bochorno lo describe Jaime Baza, el diputado del Frente Amplio. Estaba también junto a él Ignacio Achurra, también diputado, y Constanza Schönhaus, que decían acá es fundamental que se entienda que el Estado de Chile no es una trinchera. Apuntaban acá que también un poco lo que se repite incluso desde el mismo oficialismo. Les comentaba lo que decía el senador Cruzco, que además ahora es presidente de Evópoli, que es una frase bien parecida a la que han utilizado desde la oposición, es decir, hay que dejar la lógica de la campaña, que entender que ahora se comunica como gobierno, por lo tanto hay que tener mayores resguardos. Ahora, la respuesta, les decía, vino hace un ratito desde el Palacio de la Moneda, en donde estaban los ministros a propósito de este comité, ¿no?, para enfrentar la salsa Chile Avanza, con presencia ahí de distintas carteras para poder abordar la problemática. Se le preguntó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, por las críticas sobre la comunicación, cómo se ha hecho también, cómo se ha comunicado las medidas, pero también lo que se ha comunicado, si son suficientes o no. Abordó todo eso y esto fue lo que dijo. Un gobierno siempre está expuesto a la crítica política, pero yo les quiero decir fuerte y claro, este es un gobierno que ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo no se desordena. Muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, a una gráfica, una palabra, pero este gobierno actúa de manera cohesionada, ordenada, y tal es así de que ante esta emergencia de la crisis de los combustibles nos propusimos un objetivo. En 48 horas teníamos la solución con la colaboración del Parlamento y hoy día estamos informándole a ustedes cómo implementamos esas medidas fundamentalmente en las regiones. Bueno, ¿cómo enfrentamos entonces esas medidas? Habla también y dice, define una respuesta rápida a propósito de la tramitación, ¿no?, de uno de los proyectos que incluyen estas 7 medidas, lo de poder congelar el precio de la parafina. Efectivamente tuvo una rápida tramitación en el Congreso. No podían decir que no, entendiendo la urgencia, la necesidad. Incluso quienes no estaban muy a favor o que tenían reparos, votaron ahí para aprobar el proyecto. Hubo pequeñas modificaciones, pero resulta también bien íntegro en su totalidad. Ahora, tenemos esa polémica, ¿no?, la de la comunicación, el tema ahí con el Estado en quiebra, pero también hubo una polémica durante toda esta semana que no logró esclarecerse y que de hecho queda para el lunes 6 de abril, una cita importante pendiente, y recae en torno a la ministra de Seguridad Pública, en torno a Trinidad Steiner. ¿Por qué? Que recordemos que al inicio de esta semana conocíamos del llamado a retiro de Consuelo Peña, la número 3 de la institución, de la que tenía una de las personas con mayor antigüedad en la institución, 36 años de servicio en la Policía de Investigaciones, era la jefa de inteligencia, y es llamada a retiro en marzo. Es muy raro, ella había sido ratificada en su cargo en diciembre pasado. Y se conoce de un llamado, ¿no? Dicen que fue la ministra la que pide la renuncia. La ministra que ven ahí en pantalla, Trinidad Steiner. Y se la pide al director de la institución, Eduardo Serna. Luego se van conociendo más antecedentes, entra un debate de la razón que hay detrás. Se especula finalmente en cuáles pueden ser los motivos, pero lo cierto es que no hay una respuesta clara. La ministra estuvo en la Comisión de Seguridad Pública, en donde los parlamentarios han dicho que no quedaron conformes con la respuesta, porque la ministra dice, esta es una determinación que se toma al interior de la institución, no tengo nada que ver con eso. Entonces, durante toda la semana se ha hablado de que no hay una respuesta clara. Ayer también trasciende que hay una reservada reunión entre la ministra Steiner y Eduardo Serna. ¿Por qué? Porque para el 6 de abril se citó ahora en la Comisión de Seguridad al jefe a cargo de la PDI, Eduardo Serna.
precisamente para preguntarle qué es lo que pasó, si efectivamente él recibe un llamado pidiéndole la renuncia, o si acá es una determinación propia. Está un poco en una disyuntiva importante entre la espada y la pared, Eduardo Serna. Muchos decían quizás es tiempo de que desde el gobierno también se dé una señal más clara. Y cómo se sigue con esto. Al parecer no estaban para nada contentos en la PDI con la ministra, que la relación que debe llevar la ministra de Seguridad con las policías es muy importante, y que esto incluso había causado molestia a la institución de Carabineros. Entonces la ponía en una posición muy, muy difícil. Otro tema, a propósito de esto, era este oficio, ¿no?, que ella pide también el 13 de marzo, con 2 días en el cargo, precisamente para revisar un asunto anterior de cuando ella era fiscal, esta remoción, que muchos dicen esto es lo que lleva a la petición de la salida de Consuelo Peña, que venía de un operativo anterior en donde la jefa de inteligencia toma la determinación de mover a funcionarios, sacar a funcionarios de esa región y moverlo hasta otros puntos, y que eso habría molestado a Trinidad Steiner. Entonces, muchos también decían, 2 días en el cargo, con todo lo que ocurre en el país, con la crisis de seguridad, con el mandato tan importante que tiene particularmente ella en un gobierno de emergencia, su preocupación no estaba siendo eso, sino que estaba siendo un conflicto que data de enero pasado. Entonces estaba siendo muy, muy cuestionada. Vamos a ver qué ocurre con esa cita que tiene Eduardo Serna en el Congreso para preguntarle entonces qué es lo que realmente pasó. Pero ahora surge un antecedente más, y es un antecedente que publica CIPER. No sé si tenemos por ahí el artículo para mostrarlo. Porque CIPER dice que hay un asesor de la nueva ministra de Seguridad que figura en la lista de los funcionarios que viajaron fuera del país estando con licencia médica. Sabemos que causó mucha polémica y que se ha vuelto a reabrir porque estaban en jornadas también de formalización con estos funcionarios durante esta semana. Y dicen entonces que Francisco Chambi, que es constructor civil y exfuncionario del gobierno regional de Arica, y Parinacota, fue identificado por la Contraloría como uno de los 30 trabajadores de esa repartición que salieron del país mientras estaban con licencia médica. El organismo, detalla CIPER en medio del reportaje, que hizo 2 viajes a Perú entre noviembre y diciembre del 2024 y estaba entonces con este permiso legal, estaba con licencia. Aparece entonces como alguien también que es ahora el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad Pública. Así que está ahí también en medio de la polémica. ¿Qué ha dicho la ministra? Tuvo un despliegue importante, estuvo en la Araucanía hace unas horas atrás, y desde allá dijo, yo estoy en otra. Y de hecho la comunicación que ha tenido con quienes han consultado a propósito también de la polémica, dijo, yo estoy en otra, estamos trabajando, hay un despliegue importante, que es lo que también han dicho muchas personas, que es lo que debería estar haciendo. Despliegue. El Ministerio de Seguridad Pública requiere estar en terreno, requiere estar con las policías, requiere hacer un trabajo constante. Y al parecer eso es lo que está haciendo ahora la ministra. ¿Es muy tarde para hacerlo ahora o no? Es una pregunta que hay que responder, pero es un flanco entonces que se abrió y que por más que la ministra quiera cerrar, no solo depende de ella, ¿no? Es que ver cómo sigue durante la próxima semana, pero ahí están los focos y las miradas sin duda también sobre Trinidad Steiner. Vamos a otro tema. A propósito también de temas judiciales acá, en este caso vamos a salir un poquito al exterior y un caso bien polémico, el de Agostina Páez. ¿Les suena quién es Agostina Páez? Es un caso ahí judicial que tiene dividido también, incluso hasta en las redes. He escuchado bastante sobre este caso en las redes y he visto harta reacción también. Tiene dividido ahí a Argentina y también Brasil, a propósito entonces de una situación de racismo y cómo se le ha complicado también la vida a propósito de sus actos a Agostina Páez. Paula Comandari lo revisó este caso en su Ratpack de esta jornada. Revisemos. En febrero, imagínense hasta lo que llegó este caso. Incluso la detienen por algunas horas, la iban a llevar a prisión. Entonces como que ya la posibilidad real de que eso pudiese ocurrir comenzó a crecer. Y luego la devuelven a un régimen de arresto en un departamento que ella había arrendado en Barra de Tijuca, mientras sigue la investigación. Y en paralelo, obviamente, el otro juicio, el público, su defensa en un comienzo
ella tiene su primera defensa, que toma la decisión de no pedir perdón y de no reconocer. Así son las cosas cuando uno tal vez elige mal. Una estrategia que, por supuesto, empieza a jugarle en contra, porque en Brasil el racismo es delito grave. Bueno, tienen una historia por la cual decretarlo así, ¿no? Una estrategia, como les digo, que no le juega a favor, y desde 2023, también para que lo tengamos nosotros como advertencia, porque el chileno está viajando mucho a Brasil, además. Estuvo lleno de chilenos en Brasil. Claro. O sea, el principal destino. El principal destino este verano de todos modos. Entonces, de repente uno cree que una burla no puede pasar a mayores, pero así estamos. Y el racismo igual es algo que existe entre nosotros también. Exactamente. Claro, pero además el código cultural es distinto. Es distinto, sí. No entiendes dónde estás parado. Exacto. Claro. Porque claro, ella empecé a revisar como lo que había publicado desde ese entonces, Agostina Páez, dice, bueno, mi caso al final es una reflexión para que en Argentina también hablemos de racismo. Y ella dice, yo no soy racista. Y los chilenos que han estado en esta situación dicen lo mismo. Sin entender que tal vez, este sello cultural de una historia muy triste y muy dramática en Brasil, en que este tipo de cosas, claro, se pueden malentender como si tú lo fueras. Bueno, ahí estaba entonces ese caso emblemático. Entonces se complica el regreso a Argentina de Agostina Páez, y un cambio importante que ha tenido toda su vida a propósito de estos gestos. Un video que en algún momento también se difundió incluso harto en redes sociales, el momento en que la graban haciendo estos gestos racistas y que generan una reacción importante en Brasil. Quizás no tenía ella la noción, pero a Paula hacía el punto ahí de cuando uno visita países tiene que informarse también de estas cosas, porque nuestros actos tienen también consecuencias. Hay un chileno en una situación bien parecida, un chileno detenido también en Brasil por los mismos gestos racistas en el estadio. Y lo encontraron, o lo identificaron, lo detuvieron y sigue entonces, entiendo, en Brasil. Su familia ha pedido ayuda también incluso al gobierno para poder traerlo de vuelta a Chile, pero son procesos y que generan un enojo importantísimo, en una reacción relevante en Brasil, así que es algo a considerar en un caso entonces que además siempre hay por el fútbol, por varias cosas, hay ahí una pelea constante entre brasileños y argentinos, y ahora está peor con este caso. Vamos a ir a la pausa, o tenemos el bloque al tiro con la Dani. Aquí está, sí, el bloque. Vamos al bloque digital con Dani Jansson, que ya está aquí en el estudio conmigo. ¿Cómo estás, Cota? Muy bien. Qué bueno, feliz porque es viernes. Feliz de que sea muy viernes. Feliz de que sea absolutamente. Viernes. Sí. Semana de una semana intensa, pesada, eterna. pero bueno también tener este descanso este fin de semana. Y te voy a contar una buena noticia, porque La Roja volvió a las canchas. La selección chilena derrotó por 4-2 a Cabo Verde en un partido amistoso disputado en Auckland, en Nueva Zelanda. Y que, bueno, La Roja aprovechó los cambios y el jugador de más que tuvo durante todo el segundo tiempo. Y el equipo africano, a diferencia de Chile, sí va a participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde comparte grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita. Se pueden decir, nos ganaron, pero nosotros vamos al Mundial. Exacto, sí. Ben Britton abrió el marcador al minuto 16 para Chile, pero la alegría duró poco, porque Dailon Livramento aprovechó un centro y empató para Cabo Verde 5 minutos más tarde. O sea, fue un partido que no fue fácil, que tuvo sus momentos. Y también, como podemos ver en las imágenes que está mostrando nuestro querido equipo digital en pantalla, la Roja estrenó camiseta nueva de Adidas en el partido FIFA Series, que fue una prenda blanca con detalles lilas que representan el desierto florido, un reconocido fenómeno natural excepcional que destaca en el norte del país y que se produce en el desierto árido el desierto más árido del mundo, quiero decir. Pero una camiseta muy bonita. ¿Te gusta? Mira, está bonita. No, de que está bonita, está bonita. ¿Cuánto? 70.000 pesos vale. Mira. De que está bonita, puede estar bonita. Pero ¿y la roja de los chilenos? ¿Dónde queda? Porque no es roja. No, pero sí representa... Se pierde los colores. Y la normal, porque esta es la de visita, dice. Es la visita, sí. Ya. ¿Pero también tiene flores? ¿También tiene flores? Ah, no la conocemos todavía, ya. Porque está linda, pero me parece que, no sé.
Como que diferente. Escuchaba ahí al equipo, parte del equipo digital, Camila Leiva decía que le faltaba fútbol. ¿Le faltaba fútbol? Le faltaba fútbol a esa camiseta. La encontraba muy aesthetic. Sí, como dicen los lolos. Sí, quizás por eso me gustó, porque claro, yo dije, más se puede ocupar como el día a día, quizás bueno, por eso. Sí. Es que hay una tendencia ahora, pues, de moda a nivel internacional, el de ponerse las camisetas de fútbol como con ropa, con un blazer encima. Exacto. Está full tendencia eso. Sí. Y parece que Va muy a la ese diseño línea. responde mucho a eso, que Sí. se puede usar, porque claro, yo me lo imagino con un blazer y uno podría salirse con la suya, andar con la Yo que te camiseta. imagino, Cota, con la camiseta. Con un blazer y con la camiseta. Sí, te quería No mostrar. sé, bonita está, es rosado además. Pero es cierto que le falta lo característico de la roja, así que Sí. la marea roja, nuestro rojo, Innovador, dejémoslo en innovador. está diferente, pero está bonita, está bonita. Sí, te traigo después otro tema que es un tema que ha generado mucho debate en redes sociales. Se ha hablado mucho sobre Noelia Castillo, joven española de 25 años, que este jueves recibió finalmente la eutanasia en Barcelona. ¿Por qué ha generado un debate? Porque su vida estuvo marcada por problemas de salud mental, episodios traumáticos como abuso sexual y también una larga batalla judicial contra la opinión de su familia. Porque ella desde los 13 años estuvo en tratamiento psiquiátrico, recibió diagnósticos de trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno límite de la personalidad. También el año 2022, luego de varios intentos de suicidio, se lanzó desde un piso 5, lo que le provocó una lesión medular irreversible y la dejó parapléjica, ¿ya? Entonces ella solicitó la muerte asistida luego de casi 2 años de batalla legal, porque su papá estuvo en contra de esta decisión. Acudió a los tribunales españoles y europeos, agotó todas las instancias, apoyado por la organización Abogados Cristianos, y finalmente le dieron la razón a Noelia y este jueves recibió la inyección letal. Que es un caso bien emblemático también, que han conocido más ahí en España, pero que ahora también toma notoriedad a nivel mundial, Dani, y claro, que su lucha sea también incluso con su propia familia, también tiene un tema importante. Su papá era quien más se oponía, ¿no?, a que ella pudiese recibir esta muerte asistida. Y hay quienes han planteado que este caso más bien es como una falla. Estaba leyendo ahí medios internacionales y dicen, esto marca, la BBC decía, más un fallo del Estado a ella, por no proveer quizás con las herramientas para que ella pudiese ver otra salida. Hay quienes dicen que también es un derecho el de alguien que está pasando por mucho dolor, el poder tener acceso a la eutanasia. Entonces abre un debate muy antiguo, y que en el caso de nosotros tenemos un proyecto de eutanasia, que hace un tiempo me decían ahí desde el Congreso que no tiene para cuándo. No, no tiene. O sea, se le dio, el expresidente Boric lo mencionó en algún momento en la cuenta pública, causó también la reacción parlamentaria de otros sectores. Ahora tenemos un gobierno que es más conservador desde ese punto de vista. Y me decían, esto antes de 2028, no tiene para dónde. Exacto. Entonces aparte también genera mucha conmoción porque 25 años, mucha gente decía, pero es muy no hay salidas también. Y te cuento, Cota, que en España la ley de eutanasia se aprobó en 2021 y la normativa contempla que los propios solicitantes pueden recurrir a la justicia cuando se les negara el derecho a morir, pero no consideraba el escenario de los familiares. Por ejemplo, si un familiar se opone a esto. Entonces también es un ejemplo, lo que pasó con el papá, un ejemplo de lo que también puede suceder si es que otro paciente está en la misma situación. ¿Qué se hace al respecto? Ella pidió estar sola en la habitación al momento de recibir la inyección. Estuvo con 4 fotografías, una con su perrito, una primer día de clases con su familia. Dijo que ella tuvo una infancia muy feliz, pero ya cuando sus papás se separan, cuando ella tiene aproximadamente 12 años, comienza el cambio en su vida. Su papá era alcohólico, vivió también en un hogar, tuvo estos abusos sexuales por una expareja y después un abuso de varias personas que ella no quiso denunciar. Ahora también está viviendo en un hogar donde ella dijo que había encontrado contención, más no un alivio.
y que ella también no buscaba ser ejemplo para nadie, solamente que ella quería ser feliz, quería poder descansar, y que ella tampoco encontraba ningún tipo de meta, de futuro, que aparte tenía mucho dolor físico también por el accidente, por lo que ocurrió, y finalmente este jueves ya recibió la inyección. Vi que la entrevistaron y dijo que en la televisión española, en Antena 3, y decía que su mamá quería acompañarla en ese momento y que ella tampoco quiso. Que ella quería cerrar sus ojos tranquila y por lo tanto tampoco le permitió a su madre estar ahí. Sí. Que la petición de la mamá era como, déjame acompañarte. O sea, yo te vi nacer y te vi abrir los ojos, déjame ver. Sí, esa frase es muy impactante. Es muy impactante, porque dice, déjame ver cómo los cierras. Y ella dice que no se lo permitió y que ella quería estar tranquila. Entonces es un caso bien es crudo, pero es como ese shock de realidad que a veces se necesita para abrir conversaciones que son importantes desde el punto de vista también legal en cada uno de los países. Son importantes, son difíciles también para hablar en familia, sí, sin duda. O sea, que haya legislación en el caso de España, pero que no hubiese estado preparada para esto, para que la misma familia se opusieran, también da cuenta de que hay conversaciones que tenemos que tener. Exacto. En entornos familiares, pero también a nivel de sociedad. Sí. Y Cota, te voy a contar una noticia muy, muy feliz, o sea, muy, muy importante para todas las ARMYs. Porque hace unos minutos se confirmó la fecha del concierto de BTS en Chile, y también entregar los detalles de uno de los shows más esperados en Chile. Porque la banda de K-pop surcoreana se va a presentar el próximo 16 y 17 de octubre de este año. Y la venta de entradas va a comenzar el 10 de abril a partir de la 1 de la tarde. Y los precios van desde los 99.875 hasta los 528.750. ¿Y va a ser en Estadio Nacional? Estadio Nacional, confirmado. Porque ahí había un temita también, que estaba en esa eterna pelea. Porque también se entiende que con la gran fanaticada que tienen, ¿dónde más podría ser? Aquí también en el equipo tenemos Carolina Peña, fanática de BTS, que yo sé que va a estar luchando por una entrada. Y sí, mira, hay muchas localidades también en Ticketmaster, se ve la disposición de las localidades, tienen un escenario al centro de la cancha. Y sí, siempre va a ser es bueno eso. Siempre, sí, es muy buena. Porque cuando hablamos de estadio, la preocupación siempre de la gente es como, es que no voy a ver nada, voy a quedar muy lejos. Pero claro, cuando son artistas de este nivel, se preparan también de poder incluir y acercarse un poco a la gente. Bad Bunny me acuerdo que llegó en algún momento con la palmerita y pasaba por arriba del público. Sí, y mira, la entrada más cara es el paquete VIP. ¿Y qué incluye el paquete VIP? A ver, Jota, un ticket de cancha Pacífico, acceso a la prueba de sonido previa al show de BTS, regalos exclusivos VIP, también tienen un portacredencial, la oportunidad de compra del merch oficial antes del show, porque sabemos que todos los conciertos se suele acabar, sobre todo ahora. También una entrada anticipada al recinto, un check-in exclusivo y personal VIP para asistirlos en el estadio. Y esto cuesta 676.020 pesos. 650. Y no hay foto. No hay foto. No hay foto. Yo creo que eso costaría un poco más. En algún momento hubo un debate importante entre los artistas de muchos decían por qué se cobra por una foto, y había quienes juzgaban, artistas quienes juzgaban. Matty Healy, por ejemplo, de 75. Y decía que le parecía que era un robo cobrarle a la gente por un abrazo, por una foto. Y hay otros que decían que era parte de como el negocio, pero Billie Eilish decía que le hacía parecer que era un animal de zoológico estar ahí posando para la foto. Entonces como que se fue sacando esa posibilidad. Y aparte del meet and greet. Este grupo, 7 integrantes, más toda la fanaticada, que yo creo que 2 conciertos va a ser muy poco para la cantidad de fanáticos que hay acá. La demanda por una entrada va a ser una locura, así que vamos a estar ahí también atentos a lo que va a suceder. Y si también quieren saber algo más de BTS, hoy día se estrenó un nuevo documental, BTS The Return, o El Retorno, en Netflix, que muestra la intimidad del proceso creativo detrás de Ari Gang, su último álbum de estudio, lanzado el pasado 20 de marzo. Fue un buen retorno. Tuvieron un concierto también en Netflix de vuelta, que se transmitió el sábado pasado a las 8 de la mañana, acá en Chile. Así que me imagino que están contentas las fanáticas. Sí. Gracias, Dani, por ese cierre con una buena noticia. Una buena noticia. Se agradece. Sí. Que estés muy bien. Igualmente.
Nos vemos. Chao, chao. Ya, ahora sí vamos a la pausa, ¿o no? Me pierdo aquí en esta pauta. Sí, ahora vamos a la pausa y volvemos con más Mesa Central Digital. Volvemos de la pausa, Mesa Central Digital, cuando son las 12:03. Ya pasamos el mediodía. ¿Qué están preparando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer este fin de semana? Cuéntenos, si quieren compartirlo. Si se puede compartir. ¿Qué van a hacer estos días de descanso? Vemos ahí las imágenes a esta hora, porque ya estamos pasando, vamos a llegar a los 20 grados acá en la región metropolitana. Y vamos a cerrar, vamos a tener el último gran tema, que son estas definiciones judiciales importantes que hubo durante estos últimos días. La de ayer, por ejemplo, que es esta condena a presidio perpetuo calificado a los hermanos Antigüén por el triple homicidio de Carabineros de Cañete en el 2024. Una sanción que han dicho también desde el propio Ministerio Público los deja muy conformes. Hablaban del trabajo acá de las policías, del trabajo investigativo, del trabajo también del servicio médico legal, de las distintas instituciones que acá se hicieron parte para lograr este resultado, para dar primero con estas personas, con los responsables, pero además para llevar entonces un juicio que permita esta condena. Son 40 años de prisión efectiva por entonces este homicidio de Misael Vidal, de Sergio Arévalo y de Carlos Cisterna, que ocurre entre la noche del 26 y el 27 de abril, algo que marcó mucho a la institución, pero también al país. Este es un triple homicidio que ocurre además en la víspera del aniversario de Carabineros. Entonces fue algo que golpeó muy muy fuerte, y recuerdo que impulsó también señales importantes. Viajó el presidente Gabriel Boric acompañado
de las policías, acompañado de distintos, de todos los sectores ahí políticos, con parlamentarios de ambos sectores en una, recuerdo también el punto de prensa, la llegada con todas las autoridades alrededor del presidente para decir, como Estado, como país, no vamos a permitir este tipo de acciones. Vamos a revisar lo que decía el fiscal Garrido a cargo de la indagatoria a propósito de este resultado. Viene a contribuir para la familia en la reparación, en lo que significa en recuperar la sensación de seguridad y de justicia, y también para la comunidad de la provincia de Arauco y de las regiones del Biobío, la Araucanía y el resto del país. Este trabajo que ha sido reconocido con esta sentencia condenatoria en términos bastante contundentes, con la imposición de penas que son altísimas, dada la gravedad de los hechos, demuestra de que a la agresión a los funcionarios de Carabineros no puede quedar impune, y todos los órganos del Estado tienen que colaborar para devolver a la sociedad y a la comunidad esta sensación de seguridad para que se puedan desarrollar en los términos que merecen. Bueno, así Tomás, Felipe y Jefferson Antigüen van a estar en prisión por 40 años. Esto dice entonces que van a estar tras las rejas sin posibilidad de optar a libertad condicional, independiente de su conducta, hasta cumplir 40 años de prisión efectiva. Además, hay algo que se suma, es una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por el delito también de incendio. Así que se describe también, bueno, son distintas configuraciones para cada uno de ellos, pero en concreto los 3 quedan entonces con presidio perpetuo calificado. Este crimen entonces que data del 2024 y me imagino también es un buen cierre para las familias de los 3 carabineros, para la institución también en general, pero para toda la institucionalidad. A propósito de este caso y de ese trabajo conjunto, Lucía Damer, que estuvo en la mesa ahí en Mesa Central con la sección de los columnistas, habló a propósito y reflexionó sobre este caso. Escuchemos lo que decía. Yo creo que es una muy buena noticia para Chile la sentencia contra los hermanos que mataron a los 3 carabineros en Cañete. Me parece que la cadena perpetua efectiva. La cadena perpetua efectiva. Me parece que es una muy buena noticia, primero para los familiares de las víctimas, segundo para la institución policial, por supuesto, pero sobre todo para el país. Este es un caso que revolucionó al país en el 2024, que generó cambios legales, que puso en jaque en muchos momentos, digamos, a la agenda de seguridad del gobierno anterior. Pero más allá de todo eso, hubiera sido un caso muy triste de que quede impune, ¿no? Y las posibilidades que quedaran impunes inicialmente parecían altas porque no había una persona detenida en flagrancia, bueno, los habían incinerado, digo, las condiciones eran muy difíciles, había miles de iniciativas y sin embargo esto te demuestra que el trabajo bien realizado de la Fiscalía, en colaboración con las policías, con el servicio médico legal, que cuando las cosas se hacen bien en la investigación criminal, los resultados son correctos. Y me parece que es una buena... Bueno, cuando las cosas se hacen bien, el resultado es correcto, decía Lucía Damer, y claro, era importante, desde un inicio se tomó esto también como un trabajo conjunto y fue un buen resultado, una señal de que la institucionalidad en Chile funciona cuando están también todas las voluntades. Nos vamos, son las 12:08 y yo me despido. Nos encontramos el lunes aquí mismo, a la misma hora, a las 11. Nos encontramos con Mesa Central Digital, pero se quedan también ahora en la compañía de Tele 13 Radio, siempre a través de nuestras redes, a través de nuestro sitio web tele13radio.cl, a través también de nuestro canal de YouTube. Aquí pueden seguir viendo contenido y en el 103.3 en el FM. Que tengan un excelente fin de semana. Ojo con las salidas, ya se están preparando la próxima semana por Semana Santa. Y ojo con los accidentes de tránsito para quienes se van a mover en general este fin de semana, el que viene. El año pasado murieron 1.507 personas. Este año llevan 351. Así que a tener conciencia también y a cuidarse para quienes se están preparando para esa salida. Buen fin de, que estén muy bien. Chao, chao.